Muy buenos días Venezuela y muy buenos días también para todos los que nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de 15 minutos con los titulares más importantes de la prensa nacional en Crónicas 24 TV. Quien les habla, Aristides Sabarce, haciendo posible este programa que se transmite desde la Gran Caracas en el corazón de la República Bolivariana de Venezuela. Comenzamos con los titulares de Crónicas 24 blogspot.com el día de hoy, viernes 23 de abril del año 2021. Bien, y los titulares de Crónicas 24 comienzan con Pepe Mujica: llamó a los peruanos a evitar que Fujimori llegue al poder. Esto en noticias internacionales. En noticias nacionales generadas por la Asamblea Nacional, 103 candidatos elegibles fueron aprobados para el cargo de rectores del CNE. En más noticias, pero de sucesos, la banda de El Coqui emboscó al 6CPC en el cementerio. Y en noticias también de política, la Asamblea Nacional electa en el año 2015 aprueba $100 millones más para vacunas. Bien, vamos con la lectura de la primera noticia, tiene que ver con Pepe Mujica. Pepe Mujica llamó a los peruanos a evitar que Fujimori llegue al poder. José Mujica, expresidente de Uruguay, exhortó este miércoles a los peruanos a unirse para evitar que llegue al poder Keiko Fujimori, la hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, quien purga cárcel en una condena por delitos de lesa humanidad y corrupción. En un mensaje de video publicado en redes sociales de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, Mujica pidió a los peruanos apoyar la candidatura más progresista y a enfrentar el terrible dilema de caer en el rumbo fujimorista. Así, sin mencionarlo directamente, el mandatario uruguayo se posicionó a favor de la candidatura del maestro de escuela y líder sindical Pedro Castillo, del partido de izquierda Perú Libre y rival en la segunda vuelta electoral de Keiko Fujimori, quien se postula por el partido Fuerza Popular. Bien, interesante esta noticia que va viendo cómo se van decantando las posiciones en el continente a favor de Pedro Castillo. Bien, en más noticias nacionales, 103 candidatos elegibles fueron aprobados para rector del CNE. El Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional informó este jueves que 103 personas fueron aprobadas para ser candidatos a ocupar los cargos de rectores del CNE, el órgano que rige los comicios en el país caribeño. Bien, en más noticias, Asamblea Nacional electa en el año 2015 aprueba 100 millones más para vacunas. Juan Guaidó y diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobaron a través de su comisión delegada $100 millones adicionales para la compra de vacunas contra COVID-19 por vía del mecanismo COVAX. Esto se suma a los $30 millones aprobados previamente para el mismo fin y que forman parte de la cooperación con la Mesa Técnica Nacional, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Así, el llamado gobierno interino asegura aportar $130 millones para vacunar a los venezolanos. Y en materia de sucesos, el día de ayer ocurrió nuevamente un ataque por parte de bandas armadas o guerrilla urbana, pudiéramos llamarlo, a una caravana del 6CPC que se trasladaba por la autopista que comunica el Valle Coche y desemboca en Caricuao. Bien, presuntamente 2 funcionarios del 6CPC resultaron heridos de gravedad luego de ser emboscados por delincuentes de la Cota 905. Usuarios de Twitter recomendaban a las personas no transitar por la autopista norte-sur. Bien, la nota continúa con los habitantes de las zonas aledañas a la parroquia El Paraíso reportaron que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se enfrentaron a delincuentes en la Cota 905 en la autopista norte-sur durante horas de la tarde de este miércoles 22 de abril. Al parecer, el hecho empezó cuando comisiones mixtas del 6CPC transitaban por el lugar y delincuentes de la Cota 905 los sorprendieron.
Presuntamente 2 funcionarios del organismo mencionado resultaron heridos de gravedad luego de ser emboscados por delincuentes cuando transitaban por la mencionada autopista. De acuerdo con reportes en redes sociales, los funcionarios que habían quedado apartados en la balacera de la autopista fueron rescatados por la Brigada de Acciones Especiales BAE. Bien, según información extraoficial, tuvieron que resguardarse debajo de los vehículos mientras llegaban las unidades de apoyo. A ese nivel de delincuencia ha llegado este sector de Caracas en la cota 905. Bien, nos vamos ahora con más noticias, pero del diario El Universal en su página web, eluniversal.com. Bien, el diario El Universal, entre su principal noticia destaca: estudio indica que variante brasileña de COVID-19 está mutando y podría ser aún más peligrosa. Los cambios, según los científicos, podrían hacer que el virus sea más resistente a las vacunas, con implicaciones potencialmente graves para la severidad del brote en la nación más poblada de América Latina. En más información, estiman que el Producto Interno Bruto mundial caerá un 18% si no se actúa contra el cambio climático. En materia deportiva, Sevilla sustituye a Bilbao como nueva sede de la Eurocopa. Y nuevo estado de emergencia en Japón a 3 meses de los Juegos Olímpicos. En noticias internacionales, Biden muestra una postura ambientalista e invita a líderes mundiales a hacer lo mismo. La pandemia se estabiliza en Brasil, pese a sumar al menos 2.500 muertos por día. Vladimir Putin dispuesto a recibir al presidente ucraniano en Moscú en cualquier momento. En informaciones nacionales, rectora de la Universidad de Oriente dice que el gobernador de Sucre no tiene potestad para nombrar protector. Bien, nos trasladamos ahora al estado Carabobo con las noticias del diario El Carabobeño. En más noticias del diario El Carabobeño, la Organización Mundial de la Salud sostiene que beneficios de vacuna AstraZeneca superan con creces los riesgos, lo que quiere decir que la vacuna AstraZeneca sí tiene riesgos. Bien, seguimos con noticias nacionales. Guaidó reta a Maduro a intervenir en la cota 905 de Caracas controlada por bandas. Venezuela sube a 22 nuevas víctimas por COVID-19 y Carabobo suma 19 casos positivos en las últimas horas. Otra noticia regional: sobrevivir hurgando entre la basura. Así se ganan la vida los recolectores de desechos reciclables. En más noticias, despega la segunda misión tripulada de la NASA y SpaceX. Incendio en hospital para casos de COVID en la India deja 13 muertos. Nuevo ministro de Ecosocialismo, Josué Alejandro Lorca Vera. 3 cohetes impactan cerca del aeropuerto de Bagdad sin provocar víctimas. En noticias regionales, la gobernadora del Táchira, Lady Gómez, denuncia haber sido amenazada por funcionarios de FAES en el Táchira. Fundaredes pide a la ONU enviar una misión a región afectada por combates. Plataforma Patria actualizará tarifas y comisiones del sistema intercambiario. En noticias de la Asamblea Nacional, 103 candidatos elegibles fueron aprobados para cargo de rector del CNE. Al menos 4 soldados heridos en un ataque israelí en Damasco. Bien, estas son las noticias que tiene el día de hoy el diario El Carabobeño. Vamos ahora al estado Aragua. Vamos con Red Radio BE, el portal de izquierda en Venezuela, y sus titulares más importantes. Bien, en las informaciones de Red Radio BE, el portal de izquierda en Venezuela, Estados Unidos ofrece nueva prueba de que sanciones contra Venezuela son arbitrarias e ilegales. En más noticias, sin nombre y sin rumbo, así perciben a la oposición en este año electoral. Detienen a funcionarios de PDVSA que robaron turbinas para convertirlas en chatarra. En más noticias, Asamblea Nacional instaló comisión para atender violencia fronteriza generada desde Colombia. Con respecto al reporte del COVID, día 403 de pandemia, 1.318 casos, 22 fallecidos y 91
recuperados. Inicia consulta pública del proyecto de ley Chamba Juvenil. José Lorca es el nuevo ministro para Ecosocialismo. Conozca su trayectoria. En noticias internacionales, partido Vox arremete contra menores migrantes en España. Biden promete que Estados Unidos reducirá a la mitad emisión de gases de invernadero para 2030. Plan Vuelta a la Patria llega a su vuelo 40 en pandemia. Francia crea app que funciona como pasaporte sanitario. Arriaza, el capitalismo es un asesino. Debe nacer un nuevo sistema. Estas son las nuevas empresas autorizadas para proveer Internet en el país. India rompió el récord mundial de contagios por COVID-19. Fiscalía procesa más de 9.000 casos de violencia contra la mujer. Por estúpido, Marcel Granier dice que Leopoldo López es un luchador sin ideas. Y presidente Nicolás Maduro instruye plan de 60 días para regularización de distribución de diésel. Bien, estas fueron las noticias más importantes del portal de izquierda Red Radio B. Pasamos ahora a la lectura de las noticias internacionales en el portal Actualidad RT Rusia Today. Bien, y las noticias de Actualidad RT, el portal de noticias estatal ruso, Russia Today, ¿por qué la India rompe récords mundiales de contagios diarios y sufre un colapso de su sistema sanitario durante la segunda ola de COVID-19? Rusia finaliza ejercicios militares en el sur del país e inicia repliegue de las tropas. Moscú sobre el gasoducto Nord Stream 2. Si Estados Unidos ordena a Alemania que deje de respirar, ¿obedecerá? Se pregunta los rusos. Pablo Iglesias y otros cargos españoles reciben amenazas de muerte con balas. Reducir la deforestación, canje de deudas por acciones ambientales y proteger la Antártida, las claves de América Latina en la cumbre del clima. Los países bálticos expulsan conjuntamente a 4 diplomáticos rusos en solidaridad con la República Checa. La NASA difunde el video del segundo vuelo histórico del helicóptero del Ingenuity en Marte. Bien, en más noticias, inversionistas pierden unos 260.000 millones de dólares. El Bitcoin se desploma por debajo de $50.000 y otras monedas digitales también caen. Detienen en Madrid a un depredador sexual infantil que trabajaba como profesor y abusó de 36 niños. En más noticias, en mis pesadillas veo a gente quemada hasta morir. Expiloto británico de drones revela el trauma que le causó disparar misiles en Siria e Irak. Bien, en más noticias, inteligencia artificial ayuda a revelar uno de los grandes misterios detrás de los manuscritos del Mar Muerto. Un motociclista atropella a una niña de 3 años, la arrastra y la patea para huir y el juez lo deja libre. Bien, estas fueron las noticias, o son las noticias que tiene Russia Today, el portal ruso de información estatal, el día de hoy, 23 de abril del año 2021. Bien, con esto nos despedimos hasta el día de mañana. Muchísimas gracias por escucharnos. Les habló Aristides Sabarce. Hasta luego.